Bien, me gustaría compartir con vosotros en esta mañana acerca del pasaje que es lema de este encuentro, etnia. Y ha sido mencionado justo hace unos minutos el pasaje de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para cantar las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El primer punto que me gustaría compartir con vosotros es el punto de la diversidad. Etnia, entre sus muchos motivos, habla de la importancia y de la celebración de la diversidad. Y la diversidad es una de las características del mundo que nos ha creado. Fijaos que a nuestro alrededor, miremos donde miremos, todo es diversidad. De hecho, se habla de la biodiversidad, es decir, la inmensa cantidad de especies vegetales y de especies animales. De hecho, esta misma sala está llena de especies animales. Cada uno de nosotros somos un espécimen único. Imaginaos, daos cuenta, la inmensa variedad de cada uno de los que estamos aquí. Si os dais cuenta, lo sorprendente de cada uno de nosotros no es el hecho de que seamos diversos y seamos diferentes físicamente. Lo sorprendente sería encontrar a dos iguales. En algunos casos, encontrar a dos iguales sería una bendición. En otros casos, encontrar a dos iguales sería muy difícil de aguantar, ¿verdad? Como me decía mi madre cuando yo era pequeño, suerte que cuando tú naciste rompieron el molde, porque si hubieran hecho más como tú, ¿qué hubiera sido de la humanidad? Eso fue antes de que me convirtiera, realmente. Ahora las cosas han cambiado. Pero me gustaría que vierais que la diversidad es una de las características del mundo que Dios ha creado. Mira un momento a tu alrededor. Todos nosotros somos diferentes. No solamente somos diferentes físicamente, incluso somos diferentes espiritualmente. Nuestro carácter es diferente. Nosotros somos una muestra increíble de la diversidad. Si os dais cuenta, la propia creación de Dios es un canto a la diversidad. Y la diversidad forma parte del diseño original de Dios. ¿Os acordáis cuál fue la frase que Dios pronunció después de haber acabado la creación? Y vio Dios que todo era bueno, especialmente la mujer, ¿verdad? Vio Dios que todo era bueno. Yo creo que si hubo alguna duda en el hombre acerca de la creación, fue cuando miró al hombre. En Dios, cuando hizo la creación, es cuando miró al hombre. Pero creo que esta expresión, y vio Dios que todo era bueno, sin duda fue después de ver a la mujer. Y a la vista está, aunque no lo veo, ¿verdad? Por fe lo digo. Ya veis de qué manera tan fácil uno puede ganarse a la mitad del auditorio y enemistarse con la otra mitad, ¿verdad? Pero uno tiene que ser estratégico y saber a quién te interesa ganarte. Y a quién es igual si lo pierdes, ¿no? Evidentemente. Pero lo que me gustaría enfatizaros a vosotros, por favor, mirad este punto. La diversidad forma parte del diseño original de Dios. Y la tendencia del ser humano es a la uniformidad. La tendencia del ser humano es al pensamiento único en política, al pensamiento único en teología, al pensamiento único en interpretación de la Biblia, mientras que la Biblia, mientras que la creación es un canto a la diversidad. La tendencia humana a la uniformidad no es natural, es antinatural, porque va en contra de todo el diseño de Dios. La tendencia humana a la uniformidad es una de las consecuencias del pecado. Es una de las consecuencias del pecado. Y la diversidad alcanza también al reino de lo espiritual, no solamente al reino de lo físico, no solamente al reino de las emociones y del carácter, sino al reino de lo espiritual. De nuevo, la diversidad forma parte del diseño original de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos ha hecho un cuerpo. Sin embargo, ¿qué dice? Que hay diversidad de miembros. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios
y hay diversidad de funciones. Pero es muy interesante, porque si leéis la versión popular, que es la que yo leo en la Biblia, la versión popular, en Corintios, Pablo, mencionando este pasaje, dice lo siguiente: hay diversidad de dones, hay diversidad de funciones, hay diversidad de ministerios, y esto es así porque el Espíritu Santo lo ha distribuido según le ha dado la gana. ¡Qué interesante! La diversidad no es fruto de nuestras divisiones. La diversidad es fruto de la creatividad de Dios, que nos ha hecho diferentes y que ha querido que cada uno de nosotros seamos diferentes, seamos únicos y seamos irrepetibles. Y vuelvo a insistir, para la humanidad es una bendición que algunos de nosotros seamos realmente irrepetibles. Pero el primer punto que quería compartir con vosotros es el punto de la diversidad. Dios es un Dios de diversidad. Incluso nuestro Dios es un Dios que es 3 en 1. Es bien complicado de entender, ¿verdad? Bien complicado de entender. Después de la mente de la mujer, creo que es el misterio más complicado de toda la creación. Entender el hecho de que Dios es 1, pero a la vez es 3. ¿Veis que fácilmente se puede perder todo lo que uno ha ganado en el auditorio de un momento a otro? Pero ahora tengo a la otra mitad de mi favor, ¿verdad? Amén, amén, amén. De aquí a nada veréis que ya no tendré a nadie conmigo, pero bueno, sigamos adelante. El segundo punto que yo quisiera compartir con vosotros está muy relacionado con el lema de este encuentro. El pasaje de somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su posesión, llamados para cantar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirad, este versículo tiene dos partes muy claras. La primera parte dice lo que sois, lo que somos. La segunda parte nos habla de aquello que somos llamados a hacer. Primero lo que somos y después lo que somos llamados a hacer. Dejadme que por un momento me centre en lo que somos. Hay una palabra que en la primera parte del versículo resalta. Si leyerais el original griego, ¿sabéis cuál es la palabra que resalta en la primera parte del versículo? La que habla de lo que somos. Es la palabra etnia. Es la palabra etnia. Es la palabra que es el lema de este festival. Etnia es definida como una comunidad humana que se define por afinidades de tipo racial, de tipo cultural, de tipo lingüístico o de tipo sociológico. Es decir, una etnia es un grupo de personas que comparten los mismos rasgos raciales, los mismos rasgos culturales, los mismos rasgos lingüísticos, espirituales incluso, o sociológicos. ¿Sabéis lo que nos dice este versículo? Nosotros somos la etnia de Dios. Nosotros somos la etnia de Dios. Lo que nos está diciendo Pedro en este pasaje es que Dios nos ha convertido a todos nosotros en una nueva etnia. Somos una etnia especial, una etnia muy especial, una etnia, como se nos acaba de recordar, formada por gente de cada tribu, de cada pueblo y de cada nación. Una etnia en la que no solo los aragoneses, que sería normal y natural, somos aceptados, sino que sois aceptados todos vosotros, aunque pertenecéis a otro pueblo, a otra tribu y a otra nación. Pero fijaos una cosa, nosotros somos la etnia de Dios, pero nosotros no somos una etnia que unifica, sino somos una etnia que potencia y celebra la diversidad. Dios quiere que todo el mundo forme parte de su etnia especial, pero no al precio de destruir todas las etnias, sino lo que el Señor quiere es santificarlas, transformarlas y regenerarlas.
Lo que el Señor quiere es que seamos una familia diversa. Todos vosotros formáis parte de una familia. Y muchos de vosotros, si tenéis hermanos, podéis estar maravillados de qué diferentes sois unos hermanos de otros. En mi propio caso, yo tengo 4 hermanos y cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Hoy voy a decir que yo soy el mejor de ellos, ¿verdad? Pero todos somos realmente diferentes. Sin embargo, a pesar de nuestra diversidad, a pesar de que somos diferentes, formamos parte de una única familia. Y lo interesante es que la etnia de Jesús no mata el resto de las etnias, las celebra, las transforma y las quiere santificar. Nos dice la Biblia que Dios nos ha hecho una familia y en esta familia todos somos hermanos y Jesús es el mayor de nosotros. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que la primera parte de este versículo nos dice una cosa muy interesante y muy importante. Vosotros sois la etnia de Dios. Vosotros sois la etnia de Dios, porque esta palabra etnia, etné, en el original griego, aparece de manera central en este versículo. ¿Qué es lo que somos? La etnia de Dios. Pero ¿para qué nos ha constituido Dios en una etnia especial? La segunda parte del versículo nos lo explica. Somos la etnia de Dios. ¿Llamados para qué? Para cantar, para proclamar, para anunciar, para dar a conocer la grandeza del Dios que nos llamó. Somos diversos y vosotros sois la etnia de Dios. Una etnia especial, una etnia creada y llamada con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Proclamar al Señor. ¿Pero qué significa proclamar al Señor en la práctica? Está bien, es muy bonito, es para subrayarlo en vuestras Biblias. Pero ¿qué significa en la práctica que somos una etnia llamados a proclamar? Hay un pasaje muy conocido en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. El pasaje dice lo siguiente. Jesús está hablando a sus discípulos justo antes de la ascensión. Y dice lo siguiente, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? ¿A todas? A todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabéis que está mal traducido este pasaje? ¿Sabéis cuál es la palabra que aparece aquí? Etnias. Fijaos que es muy interesante, porque el pasaje nos está diciendo que hemos de ir a hacer discípulos a todas las etnias. Muchas veces hemos leído este pasaje, y no digo que esté mal, no digo que sea una lectura equivocada, hemos leído este pasaje en clave de naciones, de países, de territorios, y hemos olvidado que una etnia es un grupo que se define y que se identifica porque tiene los mismos rasgos lingüísticos, culturales, los mismos valores y la misma sociología. Mirad, en un mundo globalizado, en un mundo cada vez más complejo, en un mundo donde las barreras cada vez son más limitadas, el concepto de misión, más y más, dejará de ser un concepto geográfico y se convertirá en un concepto cultural. Ya no será una cuestión de ir a otros países, que todavía hay que ir, todavía hay países que lo necesitan, pero hay multitud de etnias en tu propio país, en tu propia ciudad, en tu propio ambiente, que necesitan y que tienen el derecho a formar parte de la gran etnia de Jesús. Jesús no quiere unificar a todas las etnias bajo la cultura evangélica. Jesús no quiere hacer evangélicos de todas las naciones, quiere hacer etnias transformadas por el Señor, cambiadas por el Señor. Fijaos, el apóstol Pablo lo habla y lo explica con total claridad. Cuando él escribe a los Corintios dice lo siguiente, yo, para ganar a los gentiles, ¿qué hago? ¿Qué hago?
me hago gentil. Y para ganar a los judíos, ¿qué hago? Me hago judío. Es decir, para ganar a las diferentes etnias, ¿me hago qué? Como uno de ellos. Dejadme que haga una lectura contemporánea. Si Pablo estuviera escribiendo hoy a nuestra comunidad, si nosotros fuéramos una de las iglesias del Nuevo Testamento, Pablo diría, para ganar a los rappers, me hago rapper. Para ganar a los surfers, me hago surfer. Para ganar a los rastas, me hago rasta. Para ganar a los internautas, me hago internauta. Para ganar a los ocupas, me convierto en un ocupa. Para ganar a los maquineros, me hago un maquinero. Para ganar a los discotequeros, muchos van a decir ahora, amén, me hago un discotequero. Para ganar a los montañeros, me hago un montañero, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguro que me cogéis el principio. Para ganar a estas etnias, ¿qué hago? Me hago como uno de ellos. Y Pablo lo dice muy claro. Él no pretendía que las etnias se convirtieran en uno como él. Él quería convertirse como uno de ellos. Y lo afirma con total claridad para ver si de esta manera, aunque sea, puedo ganar a alguno de ellos. Dios no quiere destruir las etnias. Dios no quiere destruir las culturas para imponer una cultura evangélica, tradicional y uniforme, donde todos cantemos a la vez Castillo Fuerte es nuestro Dios, con la letra y la música del siglo XVI. No, el Señor quiere ser parte de esas culturas, quiere ser parte de esas etnias, y el Señor quiere transformar y quiere cambiar esas etnias. Cada uno de nosotros somos misioneros para nuestra etnia. El llamamiento de Mateo 28, 18 al 20 es este. ¿Ves? Y haz discípulos en tu etnia. Sea tu etnia los rastas, los maquineros, los internautas, los deportistas. ¿Ves? Y haz discípulos en tu etnia. Dejadme que entre, y es verdad, en el último punto. En el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan, Juan, al escribir este capítulo, dice una cosa muy importante. Jesús se hizo ser humano y vivió entre nosotros. Jesús se hizo ser humano y vivió entre nosotros. Este punto que quiero compartir con vosotros tiene dos partes muy importantes. La primera parte y la segunda parte vienen de un versículo de la Biblia. Juan, capítulo 20, versículo 21. En Juan, capítulo 20, versículo 21, el Señor Jesús dice lo siguiente. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Dejadme que hable de la primera parte. Como el Padre envió a Jesús. Y después hablaré de la segunda parte. Así, Él nos envía a nosotros. ¿Cómo fue enviado Jesús? Juan, capítulo 1, versículo 14. Jesús se hizo ser humano y habitó entre nosotros. El original griego es muy bonito, porque dice literalmente lo siguiente. Jesús vino y plantó su tienda de campaña en nuestro campamento. ¿Habéis visto esos festivales que hay de rock, de música, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que hay centenares y centenares y centenares de tiendas de campaña? Seguro que los habéis visto o habéis participado de uno de ellos. Lo que nos está diciendo Juan en el versículo 14 de su primer capítulo es que Jesús se hizo como uno de nosotros. Vino y en nuestro festival, en nuestro campamento, plantó su tienda en medio de nosotros. Jesús se hizo hombre. Jesús se encarnó. Y por eso, la encarnación, el hacerse hombre, el plantar la tienda en medio del campamento de la etnia, es la estrategia que Jesús utilizó para ganarnos. Recordad las palabras de Pablo. Él lo entendió perfectamente. Si quiero ganar a alguien, me he de hacer como uno de ellos. Hay tres principios que Jesús utilizó
en suplantar la tienda en medio de nosotros. Y los voy a decir muy brevemente. El primer principio es identificación. Jesús no se disfrazó de ser humano. Jesús no se disfrazó de ser humano. Jesús se hizo como uno de nosotros. Menos el pecado, Jesús ha experimentado todo tipo de situaciones y de experiencias que un ser humano puede haber experimentado. Jesús nos ha amado, ha tenido tanto interés en nosotros que se ha hecho como uno de nosotros. Nos dice Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de su condición divina y se humilló. Cuando Él nació, y nació como un ser humano, no nació en los lugares importantes. Él demostró su humildad naciendo como un ser humano. Y fijaos, pudiendo haber nacido en Zaragoza, no nació en Zaragoza, nació en Belén. Imaginaos qué prueba de humildad. Cuando Él decidió humanizarse, bajó hasta lo más bajo. Fijaos una cosa interesante. Dice que Él era considerado amigo de los pecadores y amigo de los publicanos. Y precisamente los religiosos y los fariseos lo acusaban de ser uno de ellos. De ser uno de ellos. Porque Él se identificó con aquellos a los que quería ganar. La encarnación tiene tres pasos. El primero es identificarse. El segundo es presencia. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús, antes de tener 3 años de ministerio público, durante 30 años vivió y se empapó de la cultura de su nación, de su etnia? ¿Recordáis cómo le llamaban a Jesús? Jesús de Nazaret. A mí me llaman Félix de Zaragoza. Pero no riáis, porque hay una cosa muy interesante en este de Nazaret. Implica una identificación, pero también indica una presencia en la etnia que él quería ganar. Jesús fue un judío hasta la médula. Cuando quieren que sane al hijo de un centurión, ¿qué le dicen? Es bueno que hagas esto porque es alguien que ama a nuestro pueblo. Jesús no solamente se identificó de manera espiritual, Él tuvo presencia en medio nuestro. Él fue conocido como el hijo de José y el hijo de María, Jesús el de Nazaret, y durante 30 años se empapó de su cultura. Recordad, identificación, presencia, y por último, Jesús reflejó a Dios en medio de su etnia. Juan nos dice una cosa muy interesante. El Evangelio de Juan es increíble. Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie, ni siquiera los de Zaragoza. Nadie ha visto jamás a Jesús. Pero dice algo interesante también. Nadie ha visto a Dios. Jesús, su único Hijo, el que estaba en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Qué significa esto? Que cuando tú miras a Jesús, tú puedes saber cómo es Dios. Eso significa que Jesús hizo que Dios fuera creíble con su amor y con su entrega. Pablo, escribiendo a los colosenses, nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No nos dice que Cristo es como Dios, nos dice que Dios es como Cristo. Cuando tú miras a Cristo, tienes una imagen correcta, nítida y adecuada de cómo es Dios, porque Dios ha sido reflejado en su etnia y en su cultura por Jesús. La segunda parte de este pasaje era muy simple. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Cómo fue enviado Jesús? Jesús vino y, como os he dicho, plantó su tienda en nuestro campamento. De la misma manera, nosotros somos enviados a plantar nuestra tienda en nuestros campamentos, en el campamento de nuestra etnia. Somos enviados a ser como uno de ellos. Somos enviados a tener identificación con nuestra etnia. ¿Cómo vamos a ganar nuestra etnia para Cristo? ¿Cómo vamos a santificar esta etnia? ¿Cómo vamos a transformar esta etnia si no nos identificamos con ella? Con sus valores, con su manera de ver y de entender la vida, con sus prioridades, con sus angustias y con sus sufrimientos.
¿Cómo vamos a ganar las etnias para Cristo si no tenemos una presencia en esta etnia? Si no somos como uno de ellos, si no participamos de su vida. Hasta ahora he compartido con vosotros 3 puntos. El primer punto era la diversidad. Y solamente quería mencionar o resaltar un aspecto. La diversidad forma parte del plan de Dios. Dios es el que ha creado y ha permitido que existan diferentes culturas y diferentes etnias. El segundo punto que he querido compartir con vosotros era que somos una etnia escogida. ¿Somos una etnia escogida para qué? Para cantar, para proclamar las virtudes de Dios. Dicho de una manera más simple, somos una etnia escogida para ser testigos de un Dios que quiere transformar y cambiar todas las etnias. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Os he compartido el tercer punto. Jesús se hizo como uno de nosotros. Vino y plantó su tienda de campaña en medio de nuestro campamento. Jesús dijo que de la misma manera que el Padre lo había enviado, Él nos envía a nosotros. Y esto implica cosas: identificación con la etnia, presencia en medio de tu etnia y reflejar a Dios en medio de tu etnia. Vamos a acabar con la aplicación. ¿Qué es lo que he pretendido con todo lo que he compartido con vosotros en esta mañana? Nos ponemos un momento de pie, si os parece. Así podéis desentumecer los músculos. Podéis estiraros si queréis. Estiraos bien, bien. Vigilad no se os escape un pedo. Esto ayuda, esto siempre ayuda para que circule la sangre. No lo de tirarse un pedo, sino lo de estirarse, evidentemente. Bien. Dadme 2 minutos, por favor, dadme 2 minutos más de vuestro tiempo. El propósito esta mañana de lo que yo quería compartir, si podéis guardar solamente 2 minutos más de silencio y ya podremos gritar otra vez de nuevo, por favor. Mirad, el propósito de lo que yo quería compartir con vosotros en esta mañana era el siguiente. A mí me gustaría que cuando saliéramos de aquí, de este encuentro, cada uno de vosotros tuvierais una visión correcta de quiénes sois y cuál es vuestro propósito. Esta sala está llena de misioneros. Tanto si tú te consideras un misionero como si no, lo eres. Las personas que estamos en el ministerio a tiempo completo hemos prostituido y hemos deformado muchas veces el sentido de lo que es un misionero. Porque el Señor nos envía a todos y cada uno de nosotros a hacer discípulos en nuestra etnia. ¿Cuál es tu etnia? ¿Cuál es el grupo cultural con el que tú te sientes identificado? ¿Son los raperos? ¿Son los surfistas? ¿Es la gente de Internet? ¿Cuál es la gente por la cual tú realmente tienes una carga? ¿Cuál es la gente por la que tú realmente tienes una pasión? La gente con la que te sientes identificado, la gente con la que compartes los mismos valores, los mismos gustos culturales. A mí me gustaría de verdad que cuando salgas de aquí, tú entiendas y seas consciente de que el Señor te llama a ser luz, sal y levadura en esa etnia. Y que el Señor quiere que nosotros nos esparzamos por todas las etnias, porque Él quiere transformarlas y cambiarlas. Mirad, este país no lo vamos a cambiar las personas que estamos en el ministerio a tiempo completo. Este país, si lo cambia alguien a través, evidentemente, por la acción del Espíritu Santo, solamente lo vais a cambiar vosotros si salís de aquí con la conciencia y con la responsabilidad de que el Señor os manda a hacer discípulos a vuestras etnias, sea esta la que el Señor haya puesto. Y si no te identificas con ninguna etnia en especial, tu medio ambiente, porque es en tu medio ambiente donde Dios quiere que seas sal, quiere que seas luz
y quieres que seas levadura.